Muy buenas tardes, hoy le venimos a presentar el tema de normalización. Mi nombre es Yael Martínez García, el cual yo les voy a dar lo que es el tema de la normalización, que este es un proceso para organizar datos dentro de una base de datos. Esto se incluye la creación de tablas, el establecimiento de relaciones entre ellas, según reglas diseñadas tanto como para proteger los datos dentro de la base de datos, que puede tener algún error, como para hacer que la base de datos sea más flexible, eliminar redundancias y dependencias incoherentes. Les vamos a hablar de 5 formas de normalizar la tabla y más una sexta que se llama voiset. En la segunda forma les va a platicar mi compañero Johan, la tercera les va a platicar mi compañera Priscila, la cuarta forma es mi compañera Ale, la quinta y voiset lo va a presentar Luis David. Yo les presentaré lo que es la primera forma normal. Esto se trata de eliminar grupos repetidos de las tablas individuales, crear tablas independientes para cada conjunto de datos relacionados e identificar cada conjunto de datos relacionados con una clave principal. No se use varios campos en una misma tabla para almacenar datos similares. Por ejemplo, para realizar el seguimiento de un elemento del inventario que proviene de dos orígenes posibles, un registro del inventario puede contener campos para el código proveedor 1 y proveedor 2. ¿Qué ocurre si queremos agregar un tercero? Para esto tendríamos que agregarlo dentro de la tabla y que es modificar el código y la tabla. Esto no sería la respuesta más adecuada. La mejor respuesta que pudiéramos tener es que en su lugar de crear toda una nueva información, creemos toda la información de proveedores en una misma tabla independiente denominada proveedores y después esa misma tabla se vincule al inventario para que los proveedores tengan el control de, del número de elementos como clave o los proveedores que sean enlazados al inventario con el código de proveedor como clave. Para esto tenemos que tener una organización de una tabla. Tenemos aquí un ejemplo de alumnos, tutor, despacho tutor, clase 1, clase 2, clase 3. Esta primera tabla está sin normalizar y a la segunda está normalizada. Como se puede ver, los datos que se repetían ya se marcan ahí en la tabla de número de alumnos. La única diferencia es las clases que está tomando, porque puedes tener la misma clave, porque es el mismo alumno, y diferentes clases. Que todas esas tablas se fueron normalizando para que sea un mejor orden y no estar eliminando o cambiando el código de la programación de nuestra base de datos. Buenas tardes, ahora su compañero Johan Luján les hablará sobre la segunda forma normal. Es un nivel de normalización en bases de datos que se basa en la primera forma normal, 1FN, y añade una condición fundamental, eliminar las dependencias funcionales parciales. Eso significa que en una tabla todos los atributos que no forman parte de la clave primaria deben depender funcionalmente de toda la clave primaria y no solo de una parte de ella, especialmente cuando la clave primaria está compuesta por más de un atributo. Los conceptos claves de la segunda forma normal es dependencia funcional total. Una dependencia funcional XA es total si no es posible eliminar ningún atributo de X sin perder la dependencia funcional. En otras palabras, el atributo A depende de toda la clave, no solo de una parte. Otra clave es la dependencia funcional parcial. Ocurre cuando un atributo no clave depende solo de una parte de una clave primaria compuesta, en lugar de depender de la clave completa. Esto genera redundancia y problemas de actualización. La tercera clave es que la clave primaria compuesta es una clave formada por dos o más columnas. La 2FN se aplica principalmente cuando la clave primaria es compuesta, ya que si la clave primaria es simple, una sola columna, la tabla ya cumple automáticamente con 2FN. Las reglas de una tabla de 2FN es que la tabla debe estar en primer forma normal, 1FN, es decir, sin grupos repetitivos y con valores atómicos de cada celda. Una segunda regla, todos los atributos no clave deben depender funcionalmente de toda la clave primaria, no solo de una parte de ella. La tercera regla es, si la clave primaria es simple, la tabla está automáticamente en la segunda forma normal. Y la cuarta regla es, si existen dependencias parciales, la tabla debe descomponerse para eliminar estas dependencias, creando nuevas tablas que reflejen las dependencias totales. Buenas tardes, mi nombre es Priscila Esther Gutiérrez Gómez y yo les explicaré la tercera forma normal. La tercera forma normal es una regla del diseño de bases de datos relacionales que busca eliminar las dependencias transitivas
para asegurar que cada columna de una tabla dependa únicamente de la clave primaria y no de otros atributos no claves. Una tabla está en la tercera forma normal si cumple las siguientes condiciones. Para empezar, tiene que estar en la segunda forma normal primero, no tiene dependencias transitivas, es decir, para cada dependencia funcional de la forma A, B, A debe ser un clave candidata o B debe ser un atributo parte de la clave. ¿Qué es una dependencia transitiva? Es cuando un atributo no clave depende de otro atributo no clave, que a su vez depende de la clave primaria. Esto crea una cadena de dependencias. Para que quede más claro, les explicaré un ejemplo práctico. En la siguiente tabla se muestra la matrícula, el nombre alumno, la clave carrera y el nombre carrera, además de sus atributos. La clave primaria es matrícula. Las dependencias funcionales serían A matrícula nombre alumno, B matrícula clave carrera y C clave carrera del nombre de la carrera. Aquí hay un problema. Nombre carrera no depende directamente de la clave primaria matrícula, sino que depende de la clave carrera que a su vez depende de matrícula. Esto es una dependencia transitiva, lo cual rompe la tercera forma normal. ¿Cómo normalizar a tercera forma normal? Entonces quedaría así. Para cumplir la tercera forma normal dividimos la tabla en dos, quedando de la siguiente manera. Tabla alumnos, matrícula, nombre alumno y clave carrera. La clave primaria sería matrícula. Tabla carreras, clave carrera y nombre carrera. La clave primaria sería clave carrera. Ahora, cada atributo depende directamente de su clave primaria y las dependencias transitivas desaparecen. Algunas ventajas específicas de aplicar la tercera forma normal es que evita la duplicación. El nombre de la carrera no se repite innecesariamente cada vez que se registra un alumno. La consistencia, si el nombre de la carrera cambia, solo se actualizará en la tabla carreras, no en cada fila de la tabla alumnos. El mantenimiento sencillo, más fácil modificar, insertar o borrar datos sin provocar inconsistencias. Es importante recalcar que en la tercera forma normal, solo las claves primarias deben tener autoridad sobre los demás datos. Si un dato depende de otro dato que no es clave, se rompe la tercera forma normal y la tabla necesita ser dividida. Por ello es tan importante la tercera forma normal, pues nos garantiza que en una tabla no haya cadenas de dependencia de cada dato, está amarrado solo a la clave primaria, nunca a otro dato intermedio. ¿Qué es la cuarta forma normal? La cuarta forma normal es una etapa avanzada de la normalización en base de datos relacionales. Su objetivo es eliminar la dependencia multivaluadas independientes, lo cual evita redundancias innecesarias y anomalías al insertar, actualizar o eliminar datos. ¿Qué es una dependencia multievaluada? Bueno, una dependencia multievaluada ocurre cuando en una misma tabla un atributo depende de forma independiente del mismo identificador clave que otro atributo. Así que aquí vamos a ver las reglas de la cuarta forma. Para que una tabla satisfaga la cuarta forma normal, debe satisfacer las dos condiciones siguientes. Debe estar en la forma normal de Biot, más aparte tiene que tener la tabla sin ninguna dependencia multivalor. ¿Qué es la dependencia multivalor? Se dice que una tabla tiene dependencia multivalor si se cumplen las siguientes condiciones. Para dependencia A de B, si para un solo valor de A existen múltiples valores de B, entonces la tabla puede tener dependencia multivalor. Además, una tabla debe tener al menos 3 columnas para que tenga una dependencia multivalor. Y para la relación R entre paréntesis A, B y C, de si hay una dependencia multivaluada entre A y B, entonces B y C deberían ser independientes entre sí. Si dadas estas condiciones son verdaderas para cualquier relación o tabla, se decide que tiene dependencia multivalor. Aquí tenemos un ejemplo, una tabla donde está estudiantes, teléfono, curso. Y ahí tiene los datos, Ana, el número y la materia, en este ejemplo, matemáticas y historia.
Aquí el teléfono y el curso son independientes entre sí, pero ambos dependen de Ana. Esto genera combinaciones redundantes. Así que, ¿cómo se soluciona esta tabla con el cuarto valor normal? Se descompone la tabla en dos relaciones independientes. En este caso, teléfono. Vamos a partir estudiante y teléfono, nada más el estudiante, en este caso es Ana, y su número independiente. También está la otra parte que es cursos. Aquí se va a separar Ana y las materias que eran matemáticas y historia. De esta forma, cada relación solo contiene una dependencia por clave, evitando redundancia entre cada una. Así que para concluir, la cuarta forma normal es una forma normal usada en la normalización de base de datos que se asegura de que la dependencia multivaluadas independientes estén correctas y eficientemente representadas en un diseño en base de datos. La quinta forma normal, la 5FN, también llamada forma normal de proyección join, PJ-FN, asegura que la base de datos esté libre de redundancia causada por dependencias de múltiples valores en relaciones que involucran múltiples tablas y claves. ¿Cómo se aplica? Esta se aplica cuando una relación puede ser descompuesta en relaciones más pequeñas sin perder información y sin generar anomalías de inserción, actualización o eliminación. Entre sus características se encuentran la descomposición sin pérdida de información. Aquella relación original puede reconstruirse completamente mediante un join de las relaciones descompuestas. Eliminación de dependencias de joint. Se elimina la dependencia de unión no trivial, que es la causa principal de redundancia en relaciones de múltiples valores. Y la completa eliminación de redundancias, en la que solo se resta redundancia a lo que proviene de dependencias multivaluadas y no de claves candidatas. Una tabla se dice que está en 5FN sí y solo si está en 4NF. Y cada dependencia de unión o join en ella es implicada por las claves candidatas. Continuando, ¿qué es la FNBC? La FNBC o la forma normal de Boyce-Codd es una forma normal más estricta que la 3FN y derivada de esta. Su objetivo es garantizar que cada determinante en una relación sea una clave candidata, eliminando cualquier dependencia funcional no trivial que no involucre una clave. Sus características son: requisito clave. Para que una relación esté en FNBC, cada dependencia funcional no trivial debe tener como determinante una clave. Eliminación de dependencias funcionales anómalas, que pueden causar redundancia e anomalías al actualizar o eliminar datos. Se considera una extensión de la 3FN. Toda relación en FNBC también está en 3FN, pero no al revés. Requisitos para estar en la FNBC. Para cada dependencia funcional X para Y, en la relación X debe ser una clave candidata o la dependencia debe ser trivial, es decir, Y subconjunto de X. Si alguna dependencia llegase a violar este requisito, la relación no se encontraría en FNBC. Para continuar este requisito, la relación no se encontraría en FNBC. Para continuar, ¿qué es la normalización? La normalización es un proceso sistemático en el diseño de bases de datos que tiene como objetivo organizar los datos de manera eficiente. La principal finalidad es reducir la redundancia o duplicación de datos y evitar anomalías, los cuales son considerados errores o inconsistencias en las operaciones de inserción, actualización o eliminación. ¿Por qué es importante? Su importancia radica en la reducción de redundancia, la que evita repetir información innecesariamente. También en la mejora de la integridad de los datos,
lo cual garantiza que las dependencias sean claras y consistentes. Otorga una facilidad en el mantenimiento, los cuales permite cambios en los datos que se reflejan de forma coherente en toda la base, y la optimización del almacenamiento y rendimiento. Relaciones bien estructuradas permiten y facilitan las consultas eficientes. ¿Cómo se aplica? Primero tenemos que aplicar 1FN para asegurarnos que el campo tenga solo un valor ya cumplido. Segundo, aplicamos 2FN. Si hay dependencias parciales o dependencias solo de parte de claves compuestas, se eliminarán esas dependencias creando nuevas tablas. Después aplicamos 3FN para eliminar dependencias transitivas desplazando atributos no clave a otras tablas. Para continuar con formas superiores si es necesario, permitiendo que las tablas puedan estructurarse para que las dependencias y redundancias sean controladas, con un proceso gradual que comienza desde la 1FN y puede llegar hasta la 5FN, dependiendo de las necesidades y complejidades del sistema.